Fecha 3. Eve entró en la fortaleza de la soledad. Lo primero que vio fueron dos grandes estatuas, una al lado de la otra. ¿Quiénes son?, preguntó señalando las estatuas. Sentía curiosidad. Las figuras representaban a un hombre y una mujer vestidos con ropas kryptonianas, ambos de cristal. Incluso después de entrar, seguía sintiendo frío y estaba acurrucada dentro de su abrigo. Pero a medida que se adentraban, la temperatura empezaba a subir. «¿Esas?», dijo señalando las estatuas. «Son mis padres. Son réplicas mías. Por desgracia, nunca llegué a conocerlos en persona». Henry le habló un poco de sus padres y de su herencia kryptoniana. «Lo siento mucho», dijo en voz baja. «No es culpa tuya. Además, ya tengo una familia que me quiere». Siguieron caminando juntos hasta llegar a un espacio abierto lleno de todo tipo de cosas. La colección de juguetes de Henry. Había aviones, coches, robots y un sinfín de objetos que había ido recogiendo a lo largo de los años. Salía a la ciudad y encontraba todo tipo de criaturas y villanos cargados de armas y aparejos. La mayoría de las cosas las traía aquí. El resto, se lo daba a Agda. «Vaya, ¿tienes todo esto?», dijo Eve, claramente impresionada. Se acercó a algo que le llamó la atención. Era un jet elegante, todo negro, aerodinámico. Eve se acercó para verlo mejor, admirándolo. «Vamos, Eve. Te enseñaré el resto más tarde», dijo Henry riendo, divertido por su reacción. Mientras caminaban, Eve preguntó: «¿Me enseñarás a pilotarlo alguna vez?». «Lo haré», respondió Henry, rascándose la cabeza. La verdad era que aún no había probado el avión. Lo había construido por diversión, nunca lo había volado, ni siquiera sabía si funcionaba. Estaba inspirado en el avión de Batman. Henry la condujo a una zona más informal de la fortaleza: los dormitorios. Además de laboratorios y otras estancias, la fortaleza contaba también con un espacio habitable. Después de enseñárselo a Eve, le preguntó dónde estaba el cuarto de baño. Eva estaba ahora en la ducha. Estaba nerviosa. Quería gustarle a Henry. Estaba en su casa, en su ducha, incluso con su colonia. Su corazón se aceleró. Su mente divagaba. ¿Y si no le gustó? ¿Y si todo esto es una mentira?, pensó mientras corría el agua. Llevaba un rato dentro cuando oyó una voz. «¿Estás bien ahí dentro, Eve?», preguntó Henry. «Voy a salir». «No mires», contestó ella rápidamente, restregándose el pelo mojado. Henry se quedó callado un momento y luego dijo: «¿Te he dicho alguna vez que tengo visión de rayos X? Si quisiera ver, ya lo habría hecho». Eve se quedó paralizada, sonrojada, aún más ansiosa ahora. «Idiota. Eso me ha puesto más nerviosa». «Prométeme que no mirarás», gritó. Henry se rió al otro lado de la puerta, apoyado en la pared, sosteniendo algo. «Solo quería saber si estabas bien. Te he traído algo para que te pongas por si tienes frío». Antes se había quitado el abrigo y ahora llevaba ropa más ligera. «No te he oído prometerlo, Henry», gritó por encima del ruido de la ducha. Colgó una bata del pomo de la puerta. Era blanca, cálida y hermosa, con el símbolo de la casa de él. Luego se alejó, silbando como si no la hubiera oído. «Sé que puedes oírme». «No finjas que no puedes», dijo ella, cogiendo la bata y poniéndosela. Salió del cuarto de baño con el pelo todavía mojado. Henry pensó que estaba aún más guapa que antes. Verla con el escudo de la familia le hizo resplandecer. Eve se acercó a él, le cogió la mano y preguntó: «¿Vamos? ¿Qué más me vas a enseñar?». Henry la cogió de la mano y la condujo a una sala donde solía comer. Dentro, una mesa estaba iluminada con luces tenues. Los platos y los vasos ya estaban puestos. Se sentaron y los robots vinieron a servirles. Durante la cena, hablaron de cosas más personales. «¿Qué significa la S que tienes en el pecho?», preguntó Eva, curiosa. «Esto. En mi planeta significa esperanza», dijo Henry tocándose el símbolo del traje. «Nunca me has contado qué le pasó a tu planeta», dijo Eve. La expresión de Henry se ensombreció ligeramente. «Mi planeta explotó hace miles de años», dijo. Eve, que acababa de dar un sorbo a su bebida, se atragantó y la escupió sorprendida. «¿Miles de años? ¿Tan viejo eres?», preguntó preocupada. «No, mis padres me enviaron a la Tierra a través de otra dimensión. Allí el tiempo funciona de otra manera, así que, aunque pasaron muchos años, no envejecí». «Ya veo», dijo Eve, aliviada al saber que tenían más o menos la misma edad y que él no era un hombre centenario. «Háblame de tu familia, Eve», dijo Henry. Mi familia no tenía mucho que decir. Su relación con ellos no era muy buena.
Henry se dio cuenta y cambió de tema. ¿Y tus poderes? Cuéntame cómo funcionan. Aún no te lo he explicado, ¿vale? Así es como funcionan. Eve explicó sus poderes. Siguieron hablando, haciéndose preguntas, compartiendo historias y riendo juntos hasta bien entrada la noche. Henry se lo enseñó todo. La armería, los instrumentos musicales e incluso el lugar donde guardaba sus experimentos fallidos. Al final, Eve empezó a tener sueño. Probablemente su madre y su familia se estarían preguntando dónde estaba. Habían pasado horas desde su llegada. Se estaba haciendo tarde. Medio dormida, preguntó, Henry, ¿podemos volver ya? Es tarde. Estaban en un pasillo cerca de las habitaciones. Henry también estaba cansado. Para ser sincero, no quería irse. La fortaleza era cálida y tenía muchas habitaciones. ¿Quieres volver? Sí quiero, dijo Eve en voz baja, apenas manteniéndose despierta. Henry se acercó a ella, la envolvió en sus brazos y la llevó a una de las habitaciones. Se había quitado la bata y solo llevaba puesto un conjunto fino. Abrió la puerta, la llevó dentro y la tumbó suavemente en la cama. Después de cubrirla con una manta y prepararse para salir, de repente sintió que algo tiraba de su capa. Era Eve. Seguía despierta. Túmbate conmigo, susurró tirando de su capa. Henry estaba agotado y no dudó. Sinceramente, se alegró de oír aquello. Se tumbó a su lado, cubriéndose los dos con la capa. Justo cuando estaba a punto de dormirse, Eva lo besó en los labios. Le pilló desprevenido. Sus labios eran suaves y cálidos, y el beso le hizo sentir bien. Luego apoyó la cabeza en su pecho y se quedó dormida. Henry permaneció despierto un rato, reflexionando sobre lo que acababa de ocurrir. Sonrió. Y después de un rato, sintiendo el calor de su cuerpo junto al suyo, finalmente se quedó dormido. Regalo. Cuando Henry se despertó, empezó a buscar a Eve. Eran las 7 de la mañana. La buscó bajo la gruesa manta, pero no la encontró. «Eva», gritó Henry, inseguro de dónde podría estar. Se levantó, se cambió de ropa y salió a buscarla. Caminó por los pasillos de la fortaleza, mirando a cada esquina. No le preocupaba su seguridad. Este lugar era increíblemente seguro. Después de caminar un rato, Henry llegó por fin a la cocina. Allí almacenaban la comida. Dentro encontró a Eva y a un holograma de Alura. Eve estaba sentada comiendo algo. Charlaba y reía con Alura mientras comía. Sobre la mesa había varios aperitivos que Eve había preparado para las dos. Henry se acercó. ¿Tienes hambre? He preparado algo para que comas. Siéntate aquí conmigo, dijo Eve, poniéndose de pie. Te estaba buscando, respondió Henry mientras se sentaba. Lo sé, lo siento. Me he levantado pronto y no he podido volver a dormirme, le dijo mientras le acercaba unos platos. Lo hice yo misma. No tenía mucho con lo que trabajar, así que no me juzgues si sabe mal. Alura los observó con una sonrisa. No tenía emociones, pero aún así se sentía feliz por su hijo. Henry probó un bocado de la comida que Eve había preparado y, sinceramente, le gustó. Estaba acostumbrado a comer lo que le dieran, así que cualquier cosa diferente le sabía de maravilla. Después de probarlo, Henry dijo, está muy bueno, creo que el sabor es. Antes de que pudiera terminar, Eve se inclinó hacia él y lo besó. Lo probé antes y no estaba bueno, pero lo dijiste solo por ser amable. Has sido muy amable. Henry apartó la mirada, un poco tímido. No, en serio, la verdad es que está bueno, quizá solo un poco raro. Eve le cogió la cuchara y la probó. Hizo una mueca y se rió. Conocí a tu madre. Fue muy amable conmigo, dice Eve. Me alegra oírlo, respondió Alura. Henry se volvió hacia Eve y le dijo, me alegro de que le cayeras bien. Alura miró a la pareja y no pudo evitar decir, me alegro mucho por vosotros. Henry y Eve intercambiaron una mirada y se rieron. Terminaron de desayunar y charlaron un rato. Aún les quedaba tiempo antes de salir. Antes de irnos, tengo que hacer una cosa, le dijo Henry a Eve. ¿Qué es? Preguntó Eva, mirándole de reojo. Henry le cogió la mano y le miró el dedo anular. Es un secreto, dijo con una sonrisa. Henry estaba en su taller, el lugar donde construía cosas. La habitación estaba llena de bancos de trabajo y sobre ellos colgaban todo tipo de herramientas. Martillos, limas, papel de lija, barras de metal, pinzas, todo lo necesario para construir engranajes. Incluso había una fragua. Henry estaba de pie junto a ella. Sostuvo un cristal kryptoniano entre los dedos, luego lo dejó en el suelo y cogió un trozo de metal plateado. Calentó la fragua y colocó el metal dentro para calentarlo.
Al cabo de un rato, cuando estuvo lo bastante caliente, Henry lo sacó con las manos desnudas. Utilizó la uña para moldear cuidadosamente el metal reblandecido y darle una forma redondeada, formando poco a poco un anillo. Una vez que tuvo la forma básica, la sumergió rápidamente en agua fría. A continuación, llevó el anillo a un banco de trabajo cercano. En él había un torno que utilizó para pulir la pieza y eliminar impurezas. Ya había medido el dedo de Eva, pero seguía nervioso por si no encajaba. Tras pulirlo un poco más, su creación estaba terminada. Un anillo. No era un anillo cualquiera. Llevaba el escudo de la casa de él. Henry lo había diseñado no solo como símbolo, sino también como llave de la fortaleza. Contenía cristales kryptonianos en su interior. Estos cristales podían rastrear la ubicación del portador y ser monitorizados directamente. Henry sería capaz de saber si Eva estaba a salvo en cualquier momento. También tenía un sistema de comunicación incorporado. Satisfecho con lo que había hecho, Henry le llevó el anillo a Eve. Ella estaba ocupada trabajando en uno de sus dispositivos, aún en fase de pruebas. Henry le había dado permiso para explorar, pero había algo que no quería que tocara. Estaba jugando con algo peligroso. Los brazaletes de la zona fantasma. Estaban casi terminados, pero el núcleo aún tenía defectos. Cuando Henry los vio en sus manos, actuó con rapidez. En un instante, le arrebató los brazaletes antes de que ella se diera cuenta. Solo sintió una ráfaga de viento. Se dio la vuelta y vio a Henry. Esta vez no parecía contento. Lo siento, Eve, pero no puedes meterte con esto, dijo. ¿He hecho algo mal? Lo siento, preguntó ella, preocupada. El corazón le latía con fuerza. Henry parecía muy disgustado. Él se dio cuenta de su ansiedad y le explicó. No estoy enfadado contigo. Solo me asusté. ¿Miedo? ¿Por qué? Te dije que podías tocarlo todo, pero olvidé decirte que no tocaras esto. Le enseñó las pulseras. Siguen siendo experimentales. Un solo fallo podría atraparnos a cualquiera de los dos en la zona fantasma para siempre. Le explicó los riesgos y ella lo comprendió. Después de aclarar las cosas entre ellos, Henry le entregó un pequeño paquete envuelto. Te he traído algo, le dijo. ¿Un regalo? Preguntó ella, sorprendida. Sí, acabo de terminarlo. Ya tenía una idea, así que no me ha llevado mucho tiempo. Le entregó el paquete. Eva lo cogió y empezó a desenvolverlo. Parecía pequeño, pero no creía que fuera nada sencillo. Espero que no sea comida, bromeó al abrirlo. Dentro había un anillo precioso, con un cristal brillante en la parte superior. Eve se puso roja en cuanto lo vio. Definitivamente sentía algo por Henry, pero esto parecía ir demasiado rápido. No puedo aceptarlo, dijo, emocionada. Pensó que se lo estaba proponiendo. Henry vio su reacción. Casi estaba llorando. No, no, no. No es lo que piensas, dijo agitando las manos, con la cara roja. No es ese tipo de anillo. ¿Es una llave, no es un anillo de compromiso? Preguntó Eve. No, contestó Henry, empezando a pensar que tal vez regalarle un anillo fuera una mala idea. Pero él solo había querido hacer algo útil sin pasarse. Entonces, lo acepto. Eva cogió el anillo y se lo puso en el dedo anular de la mano derecha. Le daba vergüenza ponérselo en la izquierda, era demasiado íntimo. Henry le explicó todas las características del anillo. Comunicador, llave de la fortaleza, rastreador. Gracias. Me gusta mucho, dijo Eve sonriendo. Tras aceptar el regalo, Henry y Eve se dirigieron a la salida. Henry llamó a un robot que le trajo un abrigo de invierno. Eve se lo puso y salieron. En la entrada, el aire frío del Ártico sopló contra su piel. Se abrazó a Henry para mantener el calor. Su pierna estaba completamente curada. Henry la cogió de la mano y volaron juntos de vuelta a casa. La acompañó hasta la puerta de su casa. Me lo he pasado muy bien, dijo Eve subiendo los escalones. Yo también, respondió Henry. Los corazones de ambos se aceleraban, la energía nerviosa flotaba en el aire. Adiós, Henry, dijo Eve, abriendo la puerta. Justo cuando iba a entrar, Henry dijo, espera, Eve. Subió los escalones y se plantó delante de ella. Antes de que pudiera reaccionar, la besó profundamente. Ella le rodeó el cuello con los brazos. Mientras se besaban, alguien abrió la puerta, interrumpiéndolos. Era la madre de Eve. Los vio y se aclaró la garganta. Ejem. Ejem. Se separaron rápidamente. Adiós, Eve, dijo Henry. Adiós. Eve entró.
Su madre no dijo nada del beso, pero se fijó en el anillo que llevaba en la mano y preguntó: «¿Ese anillo, Eve, quién te lo ha dado?» Eve miró el anillo y sonrió. Henry caminaba por las calles, disfrutando del momento. Esta vez, quería tomarse su tiempo, caminando y pensando en todo lo bueno que había pasado entre él y Eva. Pero mientras caminaba, su superoído captó gritos de auxilio. Alguien estaba en peligro, pidiendo ayuda. Era su deber actuar. Suspiró, se metió en un callejón y comprobó que no hubiera cámaras ni nadie mirando. Entonces, en un instante, invocó su traje y salió disparado hacia el cielo. ¿Nombre del equipo? Henry planeaba sobre la ciudad cuando oyó gritos de auxilio procedentes de una dirección. Parecía una familia pidiendo ayuda. Miró hacia el horizonte, en la dirección de donde procedía el sonido, y vio algo que le sorprendió. La presa de la ciudad se había roto. Millones de litros de agua se precipitaban montaña abajo, arrastrándolo todo a su paso. Árboles, rocas, personas, todo estaba siendo arrastrado. Henry lo vio y voló rápidamente hacia él. Alcanzó la superficie del agua y se concentró. Tenía que actuar rápido, sabía que no quedaba mucho tiempo. Consiguió oír jadeos procedentes del agua. Alguien se estaba ahogando. El sonido era débil y tuvo que concentrarse mucho para captarlo. Gracias a su oído, localizó a la persona, que estaba siendo arrastrada por el agua. Henry voló rápidamente y lo sacó. Era un niño, unos años más joven que su hermano, que había estado jugando cerca de la presa y quedó atrapado por pura mala suerte. Henry no tuvo tiempo de salvar a más gente. Tenía que detener el agua antes de preocuparse por el resto. El niño que salvó estaba inconsciente. El agua le había llenado los pulmones y estaba malherido. Henry buscó a alguien que pudiera ayudarle, todo en cuestión de segundos. Encontró a la familia del niño. La madre y el padre eran relativamente pobres, pero por suerte su casa no estaba en el camino de la inundación. Habían oído el ruido cuando se rompió la presa y buscaron desesperadamente a su hijo, que había estado jugando con unos amigos, pero se dieron cuenta de que había desaparecido. Otros les dijeron que la riada había arrastrado a su hijo. Estaban desolados. Su precioso hijo había desaparecido y no podían hacer nada. Lloraban de dolor, hasta que alguien bajó del cielo y aterrizó entre ellos, sosteniendo a su hijo. Parecía terriblemente herido, parecía muerto. Su cuerpo estaba empapado y el muchacho que lo llevaba también. El joven les entregó a su hijo y ellos lo cogieron. «Mi hijo, no», murmuró la madre entre lágrimas. Henry miró a la pareja y no dijo mucho. Tenía prisa. «Aún puede sobrevivir». «Saquen el agua de sus pulmones», dijo Henry, flotando majestuosamente sobre el suelo. Los padres, que creían que su hijo había muerto, empezaron inmediatamente a practicarle la reanimación cardiopulmonar, empujándole el pecho para intentar sacarle el agua de los pulmones. Tras varios intentos, el niño expulsó una gran cantidad de agua y volvió a dar señales de vida. Empezó a respirar. «Gracias a Dios», dijo el padre, abrazándolo con fuerza. Henry voló por delante de la riada, que estaba destruyendo todo a su paso. Respiró hondo y sopló. Su aliento empezó a congelar el agua rápidamente, formando un enorme bloque de hielo que se extendía montaña arriba. No fue fácil. Henry rara vez utilizaba su aliento de hielo, y esta vez tuvo que llevarlo al límite. Al menos 2 helicópteros sobrevolaban la zona. Habían captado toda la escena. La rotura de la presa, la aparición de Henry, la salvación del niño y la congelación de la inundación. Noticias de última hora. Parece que la presa, que había funcionado perfectamente durante años, se ha roto. Nuestros helicópteros ya están en el lugar, dijo un reportero. Las imágenes cambiaron a tomas impresionantes de Henry congelando la inundación. Tras congelar el agua, Henry empezó a sacar cadáveres de los que habían sido arrastrados y ahora estaban congelados. Utilizó su visión de rayos X para localizarlos, no solo a los congelados, sino también a todos los demás. Los sacó del hielo y los llevó a una zona abierta. Muchos ya estaban muertos. Otros aún podían salvarse. Esta fue la parte más difícil de su trabajo. Mientras trabajaba, alguien más bajó del cielo para ayudar. Era Eva. Ella había visto todo y no podía quedarse en casa mirando. Tenía que venir. Ella y Henry intercambiaron miradas pero no hablaron, tenían cosas más importantes que hacer. Llegaron la policía y las ambulancias. Empezaron a intentar salvar a quien podían. La policía aseguró la zona para mantener alejados a los civiles. Robot y el resto del equipo adolescente también llegaron, montados en una moto voladora. Duplicate saltó y usó sus clones para mover a la gente y ayudar.
Robot y Rex también ayudaron en lo que pudieron, aunque sus poderes no eran especialmente útiles en esta situación. Eve utilizó sus poderes para poner a salvo a la gente. Tras ayudar a todos los que pudieron, Henry y Eve se acercaron el uno al otro. Robot y el resto del equipo adolescente se unieron a ellos. Los helicópteros filmaron la llegada de todos estos seres superpoderosos. La gente que los veía en casa por televisión se alegraba de saber que, además de los guardianes, ahora había otros protegiéndolos. Pero no todos estaban contentos con la aparición de estos héroes. Una de ellas era Deborah Waller, una alta funcionaria del gobierno. Ella estaba en casa, viendo la televisión. ¡Qué tontería! Nadie debería tener tanto poder, dijo, sorbiendo una copa. En particular, no se fiaba de los superhéroes. Odiaba no tener el control. Si pudiera, pondría una bomba en el cuello de cada uno de ellos. Un día, estos héroes mostrarán su verdadera cara. Y quiero saber cómo piensas detenerlos, murmuró Deborah, apagando el televisor. Inmediatamente después, sonó su teléfono y contestó. Henry y el resto del equipo adolescente estaban juntos. Habían hecho todo lo posible y se disponían a marcharse. Antes de que Henry pudiera irse, vio de lejos a la familia del chico que había salvado. El niño parecía estar bien. El padre del chico se inclinó hacia Henry, bajando la cabeza en señal de gratitud. Quería darle las gracias en persona, pero la policía ya había asegurado la zona. Henry lo comprendió. Sonrió y asintió con la cabeza. Henry y Eve despegaron volando. Los demás subieron a la moto voladora y se marcharon también. Mientras se marchaban, los civiles y otras personas cercanas no pudieron evitar aplaudir. Los que miraban desde casa también lo celebraron con alegría. Volaron juntos hasta la azotea de un edificio y aterrizaron. Tras aterrizar, Duplicate se acercó a Eve y la saludó. Hola, es un placer conocerte. Hace tiempo que quería conocerte, dijo Duplicate. Eve le devolvió el saludo. No hace falta que seas tan formal, responde Eve estrechándole la mano. Henry preguntó algo que le rondaba por la cabeza. ¿Os ha enviado Cecil? Robot se acercó y contestó. No, él no nos mandó. Fue idea de Rex. Dijo que no debías llevarte toda la gloria. Rex, que oficialmente había cambiado a un traje mejor, giró la cara y dijo, cruzado de brazos. Yo no he dicho eso. Robot se acercó a Eve y le dijo. Has hecho un buen trabajo, con su habitual tono torpe. No se le daba muy bien ser sociable. Gracias, respondió Eve, un poco insegura. Sé que todos están contentos de volver a verse, pero ¿podemos irnos ya? Dijo Rex. Me parece una idea estupenda. Sorprendente, incluso, teniendo en cuenta lo poco frecuentes que son, añadió alguien. Oye, lata oxidada, empezó Rex, señalando a Robot. Rex y los demás se pusieron ropa normal, excepto Robot, que no estaba físicamente con ellos. En ese momento, Rex, Duplicate, Eve y Henry estaban en una cafetería. Robot se comunicaba con ellos a distancia. Estaban sentados en una de las mesas, mientras la televisión del restaurante emitía imágenes de ellos en la presa, rescatando gente. Henry y Eve estaban sentados uno al lado del otro, lo que hizo que Rex, que normalmente era un mujeriego, de repente se mostrara modesto. Además, Eve llevaba un anillo en el dedo con el mismo símbolo que Henry lucía en su traje. No fue difícil darse cuenta de que tenían algo entre manos. Empezaron a hablar de sus pasados. El gobierno me entrenó y me utilizó como arma. Me dieron poderes, dijo Rex mientras todos se sentaban a la mesa a comer y beber. Robot, que escuchaba a través del comunicador, dijo, quizá tu trágico pasado explique por qué eres así, en tono de broma. Oye, cubo de chatarra, si estuvieras aquí replicó Rex. Yo también fui un experimento del gobierno. Lo siento, dijo Eve, cambiando repentinamente de humor. Henry, sentado a su lado, puso su mano sobre la de ella. Rex lo vio y se sintió como el tercero en discordia. ¿Y tú, Henry? Preguntó Duplicate, señalándolo. Yo. Bueno, soy un alienígena. Probablemente el último de mi especie. Tal vez haya uno más, además de eso, hay esto y aquello. Henry compartió un poco sobre sí mismo. Todos, excepto Eve, le miraron como diciendo, no puede ser. Rex volvió a notar el cambio de humor y tosió, intentando cambiar de tema. Creo que necesitamos un lugar para reunirnos. ¿Alguien tiene alguna idea? Preguntó Rex. Duplicate dijo, conozco un sitio, pero no creo que os guste. Robot, escuchando, dijo, es una gran idea. Prefiero que elijas tú. Empezaron a discutir cuál sería su punto de encuentro y Eve dijo, este sitio es muy bonito. ¿Y si lo hacemos aquí?
Todos se miraron, y nadie se mostró en desacuerdo. El lugar no era ostentoso, la comida y las bebidas eran buenas, y Henry siempre los traía aquí para las reuniones, estaban acostumbrados. A mí me gusta. A mí también. Todos estuvieron de acuerdo. Henry cogió el mando de la tele y lo encendió. No tardó mucho en volver a apagarlo. ¿Habéis visto eso? Necesitamos un nombre para el equipo. No saben cómo llamarnos. ¿Alguien tiene ideas? Preguntó Henry. Rex contestó. ¿Qué tal los Super 5? Duplicate bromeó. De esos 5, ¿cuántos son en realidad mis clones? Aún mejor. ¿Qué tal Escuadrón Suicida? Sugirió Rex. No sé si me gusta ese nombre, dijo Henry. Robot, que seguía escuchando, añadió. A mí tampoco me gusta. Nunca te gusta nada, replicó Rex. ¿Qué tal Liga de la Justicia? Sugirió Henry, que no estaba muy convencido de que a nadie le gustara. Todos lo miraron y se rieron, incluso Eva. No eran precisamente modelos de justicia. La mayoría hacía lo que había que hacer, pasara lo que pasara, así que el nombre no encajaba. Buen nombre, pero pensemos en otros, respondió Duplicate. Supongo que a nadie le gustó, a mí sí, dijo Eve, mirándole. Gracias, Eve.